¿Cuántas veces has cambiado de trabajo en tu vida? Cuando lo has hecho, ¿qué tal ha sido el arranque? ¿Te ha costado? ¿Has sentido que te acompañaban? ¿Había algún protocolo de bienvenida? ¿Tu responsabilidad estaba clara? ¿Te encontraste una buena documentación? ¿Te traspasaron todo lo aprendido en el contexto previo a tu llegada? ¿Te sentiste con suficiente seguridad cuando se empezó a evaluar tu rendimiento? ¿Qué te hubiera ayudado? Sí, claro. Ojalá pudiese dedicar tiempo a acompañar a los recién llegados y tal. Muy bonito todo. Pero en el mundo real a mí se me acumulan los papeles en el escritorio y los emails en el inbox, ¿sabes? Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio. Ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy charlaremos sobre cómo aprendemos con Pablo Gimeno, fundador de Spines y experto en la ciencia del aprendizaje. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector de Lean Digital, el programa de marketing y transformación digital de SADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Yo tengo la sensación de que en los primeros puntos de contacto del journey de un empleado con una organización, cuando se acaba de incorporar, podemos encontrar mucha información sobre cómo de bien o de mal se está gestionando el conocimiento. Pero esto es solo información sintomática. Es decir, más allá de que la persona que se acaba de incorporar sufra mucho en su rampa de entrada, que eso prácticamente solo le duele a ella, esa pérdida de información solo es un síntoma del verdadero problema. Esa organización no es capaz de aprender. Muchas transformaciones parten de una estrategia perfectamente hilada, diseñada y consensuada, pero no tienen en cuenta la capacidad de aprendizaje de la organización. ¿Las organizaciones aprenden? Si esto es así, ¿podemos fomentar una cultura de aprendizaje que nos permita ser más eficientes, más efectivos en nuestro roadmap? Esta entrevista la grabamos justo antes del parón que hice en el podcast antes de verano, hace unos cuantos meses. Después de grabarla la volví a escuchar. Meses después me he vuelto a reencontrar con ella y tengo la sensación de que la volveré a escuchar alguna que otra vez más. Modelos de aprendizaje, transformación a través de una cultura del aprendizaje, inteligencia colectiva, también el aprendizaje de las personas y cómo aplica a los procesos organizacionales, comunidades de práctica, la famosa ley de Conway. Todos estos temas y algunos más en esta entrevista que espero resulte tan interesante como a mí. Vamos para allá, Pablo. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, aquí arribado a Barcelona. Recién arribado a Barcelona desde la capital, ¿no? Desde la capital de Aragón. Imperio. Del Imperio, sí, del Imperio aragonés, de Zaragoza directo en el AVE. Pablo Gimeno, muchas gracias por estar en el mundo real, en mi podcast. Yo, Pablo, bueno, tú y yo, ¿cuánto hace que nos conocemos? No tengo ni idea de cuánto hará. 9 años. ¿Sí? Me la acabo de inventar, ¿no? Sí, da igual. Me gustaría que, sabes que para mí esto es una tradición, me gusta mucho que mis invitados se presenten ellos mismos, ¿vale? Entonces lo que te quiero pedir es que un poco expliques a los oyentes quién eres, quién es Pablo Gimeno, de dónde vienes, cuál es tu background y qué estás haciendo ahora. ¿Por qué experiencias has pasado? No sé, explica un poco de tu background, tu historia.
Muy bien. Pues yo soy Pablo Jimeno, soy argentino. Antes que nada te voy a decir eso, así ya sacamos el tema del acento raruno de por medio. Pero nací en la Patagonia, no soy porteño, no acepto tus chistes de Buenos Aires. Okay. Muy bien. Mi background, pues un background ecléctico, diría yo. Empecé estudiando informática o computación muy joven. Ciencia de la computación. A los 10 años, como todo el mundo. Solo que a mí no me habían regalado ningún ordenador. Estudiaba en la academia y solo tenía ordenador allí. Eso me marcó mi modelo de aprendizaje de por vida. No tener el instrumento con el cual aprender es algo terrible para un aprendiz. Qué de fuerte. Lo que sea. Claro, porque tenías que preparar lo que querías aprender y entonces aprovechar la de la herramienta. generación esa que programó en lápiz. En pseudocódigo. Pseudocódigo. Sí. No, me compraba las revistas y escribía código utilizando el de la revista o el del libro. Tenía unos libros de ciencias maravillosos. Qué fuerte. Y he estudiado con eso. Y luego me fui a Mar del Plata, una gran ciudad en Argentina, a estudiar biología. Y al quinto año hice lo que mis padres nunca me perdonarán, que fue decir, oye, ¿y si me voy a España? Y dejé la carrera. No la acabaste. El quinto año no la Muy acabé. bien, muy bien. Genial. Sí. Entonces, grandes decisiones de mi vida se llama este podcast. Y a partir de ahí me dediqué a desarrollar páginas web, empezando con páginas web, ¿no? Y creé una empresa para montar proyectos en Internet, básicamente. Y uno de los mayores clientes que tuve fue la Universidad de Zaragoza. Y con la Universidad de Zaragoza, con el Instituto de Biofísica, hicimos un montón de proyectos relacionados con aprendizaje. Y a partir de ahí me puse a investigar, digamos, por mi background en biología y por el interés desde el punto de vista de la información y esta gente trabajaba en sistemas complejos y en inteligencia colectiva y temas de este estilo. Y me puse a investigar acerca del aprendizaje a nivel de personas, pero también y cómo manejamos la información las personas. Y bueno, allí monté la última empresa, que es Spines. Desarrollamos un software para la mejora del aprendizaje y para una mejor gestión del conocimiento. Y enseguida también me di cuenta de que el conocimiento que habíamos generado no solamente aplicaba al software, sino aplicaba a los procesos en una empresa o en una organización cualquiera. Y también en educación. Entonces empecé a hacer formación y consultoría sobre este tema, sobre aprendizaje en las organizaciones. A día de hoy sé que estás haciendo distintas cosas, que te mueves también en el ámbito de la consultoría. ¿Qué tipo de consultorías estás haciendo ahora? ¿Qué tipo? ¿Te refieres al tipo de proyectos? Sí, ¿qué tipo de proyectos estás...? Pues mira, en algunas organizaciones, mejoramos procesos de aprendizaje que ocurren cuando la organización se enfrenta a un desafío, ¿no? Cuando hay... un ejemplo clásico es cualquier tipo de transformación, depende directamente de la capacidad que tenga la gente de cambiar sus creencias y la forma en que hacen las cosas, ¿no? Y entonces en cualquier proceso de cambio el aprendizaje está implícito. Claro. Y la mejora o hacer más efectivo ese aprendizaje acelera ese proceso, básicamente. Entonces, en empresas que tienen un desafío claro, ayudamos acoplamos, ¿no?, nuestro granito de arena a que ese proceso ocurra mejor, ¿vale? Quería empezar haciéndote la primera pregunta, que es obligatorio, ¿no? ¿Qué es aprender? ¿A qué llamamos aprender? ¿Qué entendemos por aprender? Sí. Definir de qué estamos hablando siempre ayuda a entenderse, ¿verdad? Y aprender es
es muchas cosas. Aprender es ante todo un proceso. Y yo diría que cuando hablamos del aprendizaje, pareciera que estamos hablando de algo que ocurre en un momento determinado y no de un proceso, ¿vale? Y hablamos más de conocimiento, en realidad, que de aprendizaje. Y el aprendizaje es un proceso biológico, ¿vale? Pero es algo que se ha investigado y en lo que se ha estudiado desde hace miles de años. Se ha hablado de ello desde hace miles de años, desde el punto de vista de la filosofía, la mitología, la religión, desde el punto de vista desde las artes, desde la artesanía sobre todo, desde las artes marciales, por ejemplo. Hay mucha influencia de las artes marciales en las visiones modernas del aprendizaje de equipos, ¿no? Y ese trabajo de mentor suena muy a cultura japonesa, ¿no? Sensei, ¿no? Y el sensei, y bueno, en Lean se utilizan todos los conceptos de japoneses, ¿no? Del aprendizaje y Gemba y el sitio donde se aprende, ¿verdad? Entonces, y la empresa también en todo el siglo XX especialmente cambió la forma en que vemos el aprendizaje y es un feedback continuo, ¿no? Con el resto de la sociedad, porque determina la forma en que se estructura un sistema de aprendizaje, ¿no? El sistema educativo es producto de las necesidades de la industria, ¿no? Y ese es el modelo que tenemos actualmente, con distintas modificaciones y por suerte con la independencia de muchos profesores que hacen lo que quieren y no siguen el librillo del sistema. Pero los hackers del sistema. Los hackers, total. Sí, un profesor motivado es lo que saca adelante mentes, ¿no? Absolutamente, sí. Y entonces aprendizaje es un proceso del cual hablamos con nutriéndonos de todas estas fuentes y sin saberlo, ¿no? Entonces tenemos un montón de modelos mentales o de estructuras en nuestra cabeza cuando hablamos de aprender, sin saber muy bien a lo que nos referimos. Pero yo diría que básicamente es la forma en que capturamos el entorno, ¿no? Percibimos información, la codificamos, o sea, la guardamos dentro de nuestro cerebro y luego la recuperamos. Y digamos que para aprender tenemos que trasladarlo a otro contexto. Cuando utilizamos información que hemos percibido para resolver problemas que no son el mismo del cual hemos aprendido, ¿no? Cuando estudias en física un tren que sale de Barcelona hacia Madrid y luego utilizas el mismo concepto que has aprendido allí para resolver cualquier tipo de problema de rutas, ahí es cuando lo has aprendido, no cuando te examinas para resolver el mismo examen, ¿no? Entonces es este proceso de capturar, darle sentido o conectar con el conocimiento que ya tienes, hacerlo propio y poder recuperarlo. Esto es fundamental. Si no podemos recuperar, si no lo tenemos en la memoria, pues no hemos aprendido eso exactamente. Y esto determina una gran diferencia con algo con cosas que llamamos aprender y no lo son, ¿no? Yo tengo la costumbre de molestarte a ti, ¿no? Como sistema, y una de las cosas con las que te molesto es que tú siempre dices que has aprendido muchísimo en cualquier congreso al que vayas, ¿no? O cualquier conferencia y yo siempre pregunto ¿qué has aprendido exactamente? ¿Vale? Dime qué has aprendido, dime 2 cosas, ¿no? Y si te lo pregunto 2 días después del congreso, seguramente me dices 2 o 3 cosas muy claramente. Y si te lo pregunto un mes después del congreso o de algún evento al que hayas ido, ya no eres capaz de decírmelo. Lo que intentabas decir cuando me contabas que el evento había estado bien o que el congreso había estado bien, es que había sido interesante, no que habías aprendido mucho.
¿vale? Te moviliza el oír cosas nuevas, pero para aprenderlo tiene que ingresar a tu sistema, tienes que codificarlo, tienes que poder recuperarlo más tarde. Entonces ese es, en una época en la que la información es tan barata y es tan fácil acceder a la información, ese es un gran problema. No sé si respondo a 14 preguntas que no has hecho. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además me está resonando mucho con algunas cosas que estoy descubriendo esta semana. Gracias a Néstor Salceda, estoy metido de lleno en el tema del Bullet Journal. Me estoy leyendo el libro de Bullet Journal y habla precisamente mucho de estas cosas, ¿no? También de periodos de reflexión y de introspección, ¿no? y de revisión a los hechos y a las cosas, a nuestras experiencias como proceso de intencionalidad y de aprendizaje. Me parece interesante lo que dices. Te quiero llevar un poco al mundo más corporativo, al mundo más, si quieres, ¿no? a las empresas, ¿no? donde trabajamos, nuestro día a día. Y se me ocurre preguntarte si las organizaciones aprenden. Mi yo científico está tentado a decirte que no, ¿vale? Yo diría que intuitivamente las organizaciones no aprenden, pero sí, bueno, son un ente que no es igual que un ser vivo, como aprende, pero probablemente crean conocimiento y lo comparten de una manera que puede pervivir y a su manera aprenden. Pero lo relevante del aprendizaje de las organizaciones es casualmente esta última fase, ¿no? La fase de hacerlo pervivir, hacer que el conocimiento fluya y se comparta dentro y fuera de la organización. Eso es lo más complicado, claro. Porque evidentemente las personas aprenden y podemos potenciar su aprendizaje, los equipos aprenden y podemos también potenciar ese aprendizaje, pero a partir de allí en adelante el desafío es muy grande. Conectar el conocimiento de diferentes equipos o el conocimiento del hacer con el conocimiento de dar sentido y profundizar, digamos, y conectarlo con lo que la empresa, con los valores de la empresa o con lo que la empresa intenta entender del mundo, ¿no? De su cliente, de su competencia, del resto de su entorno, incorporarlo a la narrativa y a la visión que tiene esa organización para que todo el mundo lo entienda. Eso es lo más complicado de todo, creo yo. Eso es a lo que llamamos tener una cultura de aprendizaje perdurable. Hablamos de eso. Cuando hablamos, ¿no?, de conseguir una cultura de aprendizaje, estamos hablando precisamente de eso. Sí. ¿Por qué las empresas necesitan una cultura de aprendizaje? No sé si las empresas necesitan una cultura. Desde luego que la cultura es lo que hacemos, ¿no? Y también un paralelismo con el aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, te decía que pareciera que estuviéramos hablando de conocimiento y no del proceso. Pues cuando hablamos de cultura, parecía que estamos hablando de aquello etéreo que sobrevuela, ¿no? Y que son ideas. Y la cultura es en realidad lo que hacemos, ¿no? Y la forma en que se trabaja el conocimiento o la forma en que se trabaja el aprendizaje en una organización va a determinar que pueda aprender o que no, claro. ¿Vale? Si por darte un ejemplo, que estamos un poco abstractos, ¿no? En casi todos los documentos que describen los valores de una organización te encontrarás que aprender es de las cosas que más se nombra, ¿no? Y en todas las metodologías de trabajo una de las fases es aprender, ¿vale? Sin embargo, cuando vas a las empresas lo que te encuentras normalmente, ¿no? O en muchos casos, no digo que sea la norma en realidad, lo que te encuentras es que el error está muy castigado, ¿no? Que el conocer, que el fallar es quedar en ridículo por ignorancia o
por esconder, ¿no?, algo, está muy, muy mal visto, ¿no? Entonces, si no nos damos ni siquiera la oportunidad de aprender del error, ¿en qué momento vamos a aprender? Si no fallamos es porque tenemos todas nuestras ideas son correctas, ¿no? Entonces somos infalibles. Hay, digamos, como muchos estereotipos, ¿no? Yo creo que tienen que ver con la educación que tenemos. ¿Tú crees que aprender es de niños o quieres aprender toda tu vida? Uh-huh. ¿No? Y ahora está muy, muy, muy de moda esto. Aprender de por vida es una necesidad. Sin embargo, las empresas no creen o pareciera que creen que aprender es igual a formación, ¿no? Y entonces, si no nos permitimos fallar y no ponemos los puntos de reflexión necesarios para convertir en conocimiento toda la información que tenemos, ¿en qué momento vamos a aprender? Claro, antes hablabas, ¿no? Decías que es inevitable que en cualquier transformación es posible si hay un aprendizaje implícito, ¿no? Uh-huh. Y esto lo conecto, pues precisamente, ahora estabas diciendo que claro, penalizar el error y tener una cultura que penaliza ese error, de alguna forma nos va a impedir aprender, porque nos va a bloquear, nos va a impedir. Esto es algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que la mejor forma de castrar la innovación es penalizando el error, no dando un espacio al error, ¿verdad? Sí. Mi punto es, ¿el aprendizaje va a traer innovación? El aprendizaje ¿cuáles son los beneficios de tener establecida una cultura del aprendizaje de forma permanente o de forma sostenida? No sé cómo expresarlo mejor, ¿no? Sí, yo creo que ahora más que nunca las organizaciones necesitan aprender de manera continua, ¿vale? Por un lado, las personas necesitan actualizarse continuamente, si no quedas obsoleto en poco tiempo. Y por otro lado, las organizaciones, digamos que según su naturaleza o su modelo, si es un modelo basado, si tienen un modelo basado en crear, digamos, servicios o productos más baratos, más rápido, uh-huh, mejor, uh-huh, ¿vale? En la excelencia operativa o como lo llaméis, sí. Necesitas aprender para hacer eso y necesitas estar muy pendiente de la mejora de tus procesos, y es, bueno, la base de tantas metodologías, ¿no? De mejora de calidad o de Lean. Uh-huh. Pero por otro lado, si tu modelo es más orientado a encontrar nuevos modelos de negocio, a mejorar la forma en innovar, básicamente, en, uh-huh, crear nuevas formas y nuevos servicios continuamente, en transformar la experiencia del cliente. Transformar la experiencia del cliente, eso es. Necesitas entender muy bien, darle sentido. O sea, en un mundo con tantísima información que cambia tan rápidamente, con tanta incertidumbre, que no sabemos, hay muchas falsas promesas, tendencias que no sabemos si van a ser realmente, si se van a concretar o no. Hace falta que la organización produzca, o sea como una máquina de dar sentido a toda esta complejidad, o a esto que parece un caos, uh-huh, para poder crear para poder innovar y crear estos nuevos modelos, ¿no? Entonces, digamos que serían básicamente 3 piezas en las cuales las personas necesitan mejorar o aprender, la organización necesita aprender y necesitamos tener muy en cuenta el entorno y aprender del entorno. El beneficio será personas que se desarrollan y que producen cada vez más valor para sus clientes o para la organización, y
organizaciones más eficaces al final. Y supongo que también una menor rotación, un mayor engagement por parte de los empleados, una mayor alineación entre negocio y operaciones. Exacto. Bueno, desde luego que esto no es un concepto abstracto, está completamente acoplado a la cuenta de resultados y a todos los procesos que la empresa tenga, desde muchas veces, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de conocimiento, que en los últimos 15 años, 20 años ha sido como muy potente, ¿no? Muy de crear sistemas de información cada vez más robustos y demás. Tal vez no es lo que ahora se intenta potenciar, que es la creación de redes y de hacer que las personas en realidad conecten ese conocimiento, ¿no? Pero desde la gestión del conocimiento se ha progresado mucho en capturar la información e intentar darle sentido, ¿vale? No tanto, no creo yo que no se ha progresado tanto en el aspecto de compartir ese sentido y de explicarlo, ¿vale? Vale, entonces, volviendo un poco, retomando una idea que acabas de decir, ¿no? El tema de las personas, los equipos y la organización, y en cómo, precisamente ahí voy, ¿no? O sea, cómo logramos una cultura a través de estos tres subconjuntos, digamos. Vale. Yo soy bastante enemigo de las recetas, ¿vale? Y creo que necesitamos una serie de prácticas y principios, ¿no? Que nos permitan potenciar en las personas la creación de un sistema personal de aprendizaje que haga evidente la forma en que aprenden, ¿vale? Creo que me gusta llamarlo aprendices conscientes, ¿vale? Las personas que deciden aprender durante toda su vida y que reflexionan acerca de la forma en que aprenden, ¿vale? Estas personas ya entienden o dan un paso importante, que es plantearse aprender a aprender y dejar de aprender de la manera intuitiva, ¿no? Digamos que el aprendizaje tiene como una naturaleza dual. Por un lado es eso que ocurre constantemente, lo pensemos o no, pero por otro lado es una habilidad y como tal puede mejorarse. Existen muchas herramientas y prácticas, algunas de ellas bastante poco intuitivas o que contradicen lo que hemos aprendido durante 20 años en las aulas. Entonces es muy difícil que tú puedas adoptar esas prácticas eficaces si alguien no te las cuenta o si no las encuentras en algún sitio, ¿vale? En la bibliografía o en algún sitio, en alguna de tus redes. El aprendizaje social también, ¿no? Entonces, mejor si alguien te lo cuenta, seguramente que es más probable que se quede en tu memoria. Pero entonces, hablábamos de la parte de personas, que, perdona que te interrumpa, a ver, sí. me resuena mucho. O sea, esto que estoy entendiendo que en esa parte del aprendizaje, con ese objetivo de establecer una cultura del aprendizaje, la parte de las personas y la propiocepción de las personas de su propio avance en el aprendizaje, es que me resuena un montón con nosotros tuvimos la suerte en Runroom de desarrollar, les estamos ayudando a jesuitas a desarrollar su herramienta de apoyo tecnológica para todo su sistema educativo, ¿sí? Y es la herramienta que utilizan desde los niños en clases, de los alumnos en clase, hasta los profesores, los padres, las familias y todo el sistema. Y como proveedores tuvimos la suerte un día, y te cuento esta historia porque me estaba resonando un montón a lo que me dices, ¿no? Y me impactó muchísimo, muy fuerte, porque tuve la suerte de poder asistir y de poder ir a una de esas clases, ¿no? Que han transformado totalmente el aula, han hecho ágoras, han quitado, ¿sí? ¿Sabes? O sea, conozco. Es espectacular, sí, lo que han hecho, ¿no? Dentro del programa Horizonte 2020, ¿no? Nos metieron a algunos proveedores que habíamos colaborado, ¿no? Estaba Telefónica por ahí, había varios, no sé si Mitsubishi, había varias marcas.
nos metieron en las clases con los niños lo vieron totalmente normal, estábamos allí los adultos, nos sentamos con ellos, entonces yo empecé a hablar con varios niños de una mesa y les pregunté, oye, ¿y esto qué tal respecto al año pasado a este año, que era el año que arrancaban? Y me dijeron varias cosas, ¿no? Y fue súper guay, fue súper divertido, muy emocionante para mí, porque la verdad es que flipé muchísimo. Pero una de las cosas que más me impactaron fue que un chavalín de 8 años me dijo, tío, es que ahora estamos aprendiendo un montón. O sea, lo que él valoraba realmente era la sensación de aprendizaje en sí mismo, ¿no? Y lo que está aprendiendo, su propiocepción del aprendizaje. Y aquello me pareció increíble, ¿no? Decir, hostia, esto yo nunca me he planteado cuánto estoy aprendiendo en mi sistema, mientras yo he pasado por el sistema educativo tradicional. Lo único que he hecho ha sido pasar de curso a curso para que me den el papelito con tal y me calificación. ¿no? Y eso me pareció clave. O sea, salí de allí diciendo, exacto. Ostras, esto es lo que hay que hacer. Es exactamente esto. ¿Hablas de eso un poco de alguna forma? Claro. ¿Sí? Sí, mira, yo estoy hablando claro, esto con una pizarra es muy diferente. El podcast requiere de mejoras multimedia. Pues llevamos media hora. Esto con una pizarra es mucho más fácil porque todo el tiempo te estoy hablando de 3 elementos, ¿no? La persona, los equipos o la red pequeña, que llamo yo, y la red mayor, que puede ser la organización, pero puede ser también la red que las propias personas crean fuera de la organización, por ejemplo. ¿Vale? ¿No? Tú participas de distintas comunidades. Esas comunidades afectan a Run Room. Directamente, muchísimo, año a año, y no pasan por aquí. Bueno, ahora sí, ¿no? Con el Open Space les invitas, está muy bien. Pero al final, en vez de pensar a las organizaciones de esa manera lineal, que seguramente habrás hablado con Pablo, las organizaciones son redes y no están cerradas y no hay que... los límites son una invención que está solamente en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, en la conexión de estas personas para generar conocimiento, el conocimiento solamente puede estar en una persona, ¿vale? Esto es una aclaración que debería haber hecho cuando me preguntabas por aprender, pero ahora que hablabas sobre los niños y cómo aprenden, y antes te hablaba de la gestión del conocimiento, el conocimiento no es algo propio de un sistema de información. Claro. El conocimiento solo puede estar en un individuo, ¿vale? Y ese conocimiento, para ser transmitido, debemos crear conexiones entre esos individuos, ¿vale? Y cuanto más fuertes sean esas conexiones, que pueden ser comunidades de prácticas dentro de la organización o fuera de esa organización, la comunidad de prácticas a mí me parece el ejemplo más potente que podemos implementar para generar estas dinámicas de aprendizaje, sobre todo porque es inherente a la comunidad de práctica la mejora de tu práctica y el aprendizaje y el cambio, ¿vale? Entonces, el desarrollo de los profesionales dentro de la organización depende de establecer este tipo de estructuras. Me gusta hacer el paralelismo con la ley de Conway, ¿no? Conway te suena, ¿no? El nombre del juego de la vida. Pues la ley de Conway básicamente decía algo así como que una organización puesta a diseñar un sistema lo diseñará más o menos con la estructura de la organización, ¿no? O se mapeará un poco con la estructura de la organización. Y esto es básicamente se puede aplicar a aprendizaje. Él no hablaba exclusivamente de software, ¿no? Sino de cualquier sistema o de cualquier diseño que intentemos generar. Entonces, nuestro producto, nuestro servicio es uno de esos diseños. Y ese producto es reflejo de la estructura que tenemos en la organización. Y si nuestra estructura es cerrada en cajas y con equipos, con silos,
pues ese tipo de productos crearemos, cerrados en cajas. Sí, ¿no? señor, totalmente. Que se vendan en las tiendas. Muy bueno. Pero si en cambio pensamos en términos de redes y de conectar a la gente y fortalecer esas redes, ¿vale? Pero no solamente juntar los puntos. Hay mucho que podemos hacer para que una comunidad de prácticas se desarrolle y evolucione, ¿vale? Y madure. Simplemente con juntar a la gente en torno a un tema o que la gente se junte en torno a un tema, tal vez es el primer paso y está muy bien, pero dotarla de herramientas, estructuras que le permitan hacerlo de una manera eficaz y que repercuta en el resto de la organización es un desafío, ¿vale? Entonces, eso a nivel de equipos y de redes más amplias es muy potente. Al final, yo te decía que no me gustan las recetas, pero sí que me gusta modelar. Me gusta ofrecer distintos tipos de herramientas que cada contexto y en cada contexto aplicar las que los equipos y las personas vean conveniente, ¿vale? Somos muy diferentes las personas y no es posible que todos aprendamos de la misma manera. Podemos hacer uso de la ciencia y de cosas que sabemos que funcionan para la mayor parte de la gente, pero tú lo tienes que combinar con lo que ya tienes. Entonces ahí es donde está tu desafío personal, no podemos imponerlo. Vale, entonces, bueno, por aterrizar un poco más esto, porque igual nos gusta mucho hablar y filosofar a los dos, pero igual tiene más sentido aterrizarlo al mundo real, ¿no? Entonces, sí, estábamos hablando de esos ámbitos, ¿no? A nivel personas, a nivel individual, a nivel de equipos, a nivel de organización o de estructuras menores mayores, como creo que decías. ¿Cómo me lo aplicas a mí? ¿Cómo me lo puedo llevar yo? ¿Qué tengo que hacer? Uh-huh. Primer paso es visualizar cómo aprendes. Okay. ¿Vale? Si tú no tienes un sistema, que es bastante probable, ¿no? Que tiramos mucho de este aprendizaje intuitivo o de cómo aprendemos o cómo hemos estudiado, ¿no? En el colegio. Si no tienes un sistema, yo diría que hay tres conceptos que te ayudan a estructurar tu propio sistema. El primero es una fase de captura, ¿vale? Como mencionaba antes, hay demasiada información y la información es muy barata. Entonces, acceder a la información no es nuestro problema. Pero ¿cuántos libros tienes en tu casa que no has leído? ¿O cuántas bookmarks tienes? ¿O cuánto tienes? ¿Usas Instapaper o Read It Later o como se llame ahora? Uh-huh. Pocket. ¿Cuántos tienes? ¿Usas? Sí, uso. No. Sí, uso. ¿Cuánto tienes? ¿Usas Feedly? ¿Dónde capturas información? He dejado de utilizar estas cosas. ¿De dónde te nutres? ¿De Twitter? Me nutro de Twitter, de podcasts, sí, sobre todo, y de libros. El podcast, para mí, que soy muy fan de los podcasts en general, uh-huh. Es un caso muy, muy particular y digamos está a mitad de camino entre el libro y el vídeo. Nos gusta contar historias y aprendemos mucho a partir de las historias, uh-huh. Pero tanto el podcast o el audio como el vídeo son muy fáciles de consumir. El ejercicio que hacemos mientras consumimos esa información, y uso la palabra consumir, ¿no? Que es un poco rara, pero al percibir esa información, el ejercicio es mínimo. Uh-huh. Puede que estemos pensando en ello con mayor energía o menor energía, pero la cantidad de información que podemos retener de ese medio es mucho menor que si estamos haciendo algo para capturar esa información de verdad, ¿no? Vale. Entonces, esa fase es muy importante tenerla en cuenta, por ejemplo, y tener distintas herramientas. Vale, por ejemplo, tomar notas mientras estoy escuchando un podcast. Eso sería un ejemplo de captura. Sí, tomar notas, por ejemplo. Sí, yo hago notas de audio, uh-huh. ¿no?
yo oigo podcast. Ayer fui a Pamplona y son 2 horas en coche. Okay. Y oía el podcast. Bueno, en realidad era un audiolibro, ¿vale? Es lo mismo. Y a medida que se me ocurrían cosas, no notas sobre el contenido en sí, sino notas sobre lo que yo estaba pensando sobre el contenido. Esto es lo que se llama metacognición, ¿no? Pensar acerca de la manera en la que estamos pensando, de lo que estamos, de la información y de la forma en que la consumimos. Entonces tomaba notas de audio en el coche sobre ese tema. Vale. Luego esas notas hay que procesarlas o hacer algo con ello. Entonces, bueno, pensar en cuáles son las herramientas y cuáles son las prácticas que utilizas a la hora de capturar. Vale. Hemos tocado 2 o 3 cosas, pero piénsalo para todo y intenta enumerar todo lo que haces habitualmente que llamarías aprender, ¿vale? Una vez que tienes eso más o menos mapeado, la siguiente fase es la que yo llamo conectar, ¿vale? Y es la fase que algunos autores llaman dar sentido, ¿no? Sense making. ¿Vale? Y en muchos frameworks no de aprendizaje específico, pero sí en frameworks de trabajo o de toma de decisiones, encuentras esta fase y es fundamental. Dar sentido significa, desde el punto de vista de aprendizaje, conectarlo con lo que ya sabes fundamentalmente, ¿vale? Y eso, ¿qué significa? O sea, ¿cómo haces eso? La actividad para mí más importante con la que hago esto es pensar cómo podría enseñar esto mismo, ¿vale? Yo siempre pienso en alguien. Esto es una pregunta muy directa. Cuando encuentro algo que me interesa, pienso en a quién más le interesaría, ¿no? Y eso es como un truco personal. Pero pensar en alguien que sabes que está conectado con esa información me ayuda a anclarlo de alguna manera. Okay. Y cómo se lo contaría es como el previo a la siguiente fase, que la siguiente fase es compartir. Vale, pero antes de pasar a la fase de compartir, esta fase de conectar, ¿tú la haces ya una vez estás revisando lo que has capturado? Correcto. O a medida que vas capturando vas conectando. ¿Cómo? ¿Es lineal? ¿Es orgánico? Claro. Lo divido en fases simplemente por explicarlo y porque lo entendamos. Pero desde luego que esto es un continuo y las fases no están completamente separadas en el tiempo. Pueden ocurrir en el mismo sitio. Lo importante es que reflexiones acerca de cómo lo estás haciendo. Y esto puede ser muy rápido. No hace falta que sea algo artificial o incómodo para ti, sino que tienes que crear con esto un sistema que para ti, que te siente bien, ¿no? Que sea como tu ropa y que te funcione. Entonces, en esta fase de conectar, puede ser más explícito o no, ¿vale? Simplemente dejar que el tiempo conecte estas cosas, pero claro, necesitas volver a la captura si piensas confiar en todo el proceso que ocurre naturalmente, claro, ¿vale? Porque si no vuelves, lo más probable es que se olvide. Claro. Es casi seguro que lo olvides. Okay. ¿Vale? Una vez lo conecto, dices compartir, sería la tercera. Compartir por muchas razones, ¿no? Pero la primera razón es que enseñando es una de las formas más eficaces de aprender. Desde muchas formas hay muchas formas de explicar esto, ¿no? Pero tú lo puedes ver desde el punto de vista de conseguir algo, porque si tú te pones el objetivo de explicar algo, dar una charla o hacer una conferencia del tipo que sea, o contarlo, ya te planteas, bueno, esto voy a tener que aprenderlo porque es claro, actualmente no lo sé, y entonces esto es un desafío. Si tienes que implementarlo en algún sitio, enseñar siempre te va a ayudar a que esto se te quede y que lo aprendas con mayor profundidad, ¿vale? Esa es una de las razones de compartir. Pero otra es compartir
va a ser que se refuercen las redes con las cuales de las cuales tú te nutres y entonces el conocimiento ese genere un loop, un bucle de aprendizaje dentro de la organización. Entonces, ayúdame a entender. Esta visualización, estamos hablando ahora de la visualización, ¿no? De visualizar estas tres fases. ¿Esto sucede tanto a nivel personal, como a nivel de equipo, como a nivel de organización? Sí, exacto. Entonces, esto lo podemos analizar, cuál es la realidad, y la idea es luego, más adelante, intervenir sobre esto, y tocar el sistema, intentar modificarlo y ver qué pasa, ¿vale? Adquirir una nueva práctica, incorporarlo a prácticas que ya existen, ¿vale? Por ejemplo, en Agile tenemos nuestras ceremonias y estas, muchas de ellas están hechas con la intención de aprender. Sin embargo, por las dinámicas que crean los equipos, en general, o muchas veces yo lo que veo es que se orientan exclusivamente hacia el trabajo y no hacia el aprendizaje, y que los aprendizajes no se hacen explícitos, ¿vale? Yo utilizo varias plantillas de retrospectivas, por ejemplo, que hacen hincapié en lo que hemos aprendido, mucho más que en aquello que ha ido bien, aquello que queremos mejorar y aquello que no entendemos del todo y que no sabemos, ¿no? Y trabajar sobre la incertidumbre y estas cosas está bien, pero recoger lo que se ha aprendido es fundamental para que podamos modificar la forma en que estamos trabajando. Esto, por darte un ejemplo, la retrospectiva se puede potenciar si somos conscientes de cómo estamos aprendiendo y si tratamos de explicitarlo y difundirlo, ¿vale? Y así como se puede aplicar esto a la retrospectiva, se puede aplicar a muchas otras prácticas e incorporar nuevas prácticas que permitan aprender. Entonces esto, por ejemplo, en la forma en que nos reunimos. Las reuniones desestructuradas tienden a generar debate exclusivamente y no están tan orientadas a la acción. De la misma manera, si la reunión tiene algún tipo de soporte para recoger aprendizaje y para intercambiar aprendizaje y conocimiento, podemos mejorar mucho la eficacia de esas reuniones, la toma de decisiones. En general, en cualquier cosa que tenga que ver con pensar, podemos introducir herramientas de aprendizaje, y cuanto mejor piensen las personas y los equipos, se aprenderá mucho más eficazmente. Ponme un ejemplo y cerramos, Pablo, porque, oye, eres de la Patagonia, pero eres argentino, tío. O sea, te pones a hablar, tío. Sí, pero hablamos lento en la Patagonia. Y sí, es el problema. Lento. Sí, vale. Ponlo a 2. Vale, pongo un ejemplo. 2 por. Le pongo un ejemplo de la biología. Vale. En Toronto tienen muchos mapaches, ¿vale? No sé si lo sabías. No, mira, no. Una ciudad que está plagada de mapaches y les caen muy bien los mapaches, pero son muy molestos estos, ¿vale? Y uno de los problemas que tienen es... Aquí en Barcelona tenemos jabalíes. ¿Jabalíes? ¿Lo sabías esto? Sí. Mi hermana vive en Valderrey. Entonces, como tienen tantos problemas con los mapaches, hay muchas soluciones de diseño para estos problemas, y una de ellas es el cubo de basura anti-mapache, ¿no? Sí. Yo lo oí hace poco en 99% Invisible, el podcast maravilloso este. Sí. Vale. Y entonces, como estos mapaches abren todo tipo de artefactos, una empresa vino, diseñó un cubo que posiblemente no iban a abrir porque no tienen pulgar, y bueno, y fue un éxito el proyecto, hasta que un día una persona dijo que había visto un mapache abrir uno de estos cubos. Y al tiempo apareció un vídeo de un mapache
habría estos cubos. Entonces todo el mundo se tiró en contra de la empresa esta que había diseñado el producto y tal, porque ya había aparecido el vídeo, todo el mundo a trolear a la empresa. Y pasó el tiempo, pero parece que los mapaches no podían abrir el cubo. Solamente había un mapache que abría el cubo y no se entiende cómo, pero se las apañaba. Este mapache no tenía forma de transmitir este conocimiento, ¿vale?, al resto de los mapaches. Los mapaches no aprenden por imitación como otras especies, ni viendo a este hacerlo no podían reproducirlo. Y esto nos pasa en las empresas también, y nos pasa a nosotros mismos en las estructuras que montamos para aprender. Si no nos encargamos de que el conocimiento fluya y de que los aprendizajes que tenemos tengan sentido para el resto también, no solamente para nosotros, el desarrollo profesional puede ser muy bueno, pero el conocimiento se irá con las personas. Bueno, pues oye, me parece un cierre fantástico, Pablo, de verdad. Muchísimas gracias por venir, nos ha costado quedar, sobre todo por tu culpa, porque por mi parte yo estaba súper dispuesto, pero... La gente de provincias que nos cuesta. Muy agradecido, de verdad. Yo espero que los oyentes lo disfruten tanto como yo. No sé si, no me atrevo a decirte que he aprendido. No sé si he aprendido o ha sido interesante. En cualquier caso, te lo agradezco. Yo este ratito que hemos pasado. Demuéstramelo, que has aprendido. No, porque, tío, llevamos mucho rato, tenemos que cerrar esto. Nada, gracias de verdad Gracias a ti. Y seguimos viéndonos por ahí. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Si te ha gustado, te propongo que ahora mismo, en este momento, se lo envíes a quien creas que también le puede gustar. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad, por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.